Muy bien, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver dos temas de gran interés para todos. Espero que podamos dialogar respecto a la experiencia que traemos. En los seminarios anteriores hemos comentado al respecto tópicos relacionados. Entonces, me encantaría realmente contar con la participación de muchos de ustedes. Yo soy la doctora María Consuelo Muñoz, soy profesora de seminarios. Y el día de hoy vamos obviamente a revisar, ¿no?, la síntesis del colesterol, la síntesis endógena del colesterol. Vamos a profundizar respecto a las funciones y al metabolismo. Asimismo, la formación de los ácidos y sales lineales y algunas estructuras relacionadas, fundamentalmente algunas esteroideas y las vitaminas liposolubles. A continuación vamos a evocar la síntesis de cuerpos cetónicos, un tema que hemos visto ya en los seminarios, y finalmente vamos a profundizar respecto a la regulación y analizar la integración metabólica en relación, obviamente, a los estados de salud y enfermedad, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar con un pequeño caso clínico al respecto. Miren, ella es Elena, es una mujer de 54 años, tiene sobrepeso, un índice de masa corporal de 33 kilogramos sobre metro cuadrado, y desde hace ya meses atrás ha presentado irritabilidad, bochornos, crisis de hipertensión arterial. El problema de Elena es que desde hace 10 años ha sido diagnosticada de diabetes mellitus. Su padre falleció a los 50 años de un infarto agudo del miocardio, y hace 5 años su hermano fue hospitalizado por un accidente cerebrovascular. Elena no sabe qué hacer con el sobrepeso. Muchas veces la balanza se le esconde, ¿no? Bien, veamos. ¿Qué cosa es la enfermedad vascular coronaria? Aquella que, sin lugar a duda, resulta siendo de una mortalidad extremadamente alta y cuya presentación cada vez es más frecuente. Y en nuestro medio, los estudios realizados en torno al riesgo cardiovascular refieren que el poblador latinoamericano, si bien es cierto, tiene un aparente riesgo cardiovascular bajo, en los últimos 10 años se ha evidenciado que este incremento es galopante. ¿Cuál es el problema? Una obstrucción a nivel de las arterias coronarias. El hermano hace 5 años con un accidente cerebrovascular. Y es que obviamente el territorio de las arterias cerebrales no está exento del problema. De igual forma, que es un trombo o es un ateroma el que se complica y finalmente obstruye la luz del vaso. A consecuencia, el territorio que es irrigado por este vaso atraviesa, ¿no?, episodios de hipoxemia, ¿no? Esta injuria puede progresar hacia una muerte de tejido y finalmente vemos las secuelas. Y al final vemos que realmente el sistema vascular colapsa. La razón es porque lamentablemente todos los factores de riesgo vascular confluyen, se potencian, y si obviamente no atacamos el problema central, las cosas pues realmente empeoran. El detalle ocurre porque a nivel del endotelio de los vasos aparecen obviamente depósitos, ¿no?, de colesterol al inicio como una estría grasa, y que desde el nacimiento todos y cada uno de nosotros poseemos. Eso está demostrado en las necropsias de los neonatos o de los natimuertos. Por factores diversos, esta estría grasa progresa hacia la formación de una placa ateromatosa. En componentes lipídicos, restos celulares, mecanismos inflamatorios, todo ello hace que a nivel del endotelio se albergue una formación como una placa sobre la superficie del endotelio que hace al endotelio disfuncional y que, sin lugar a duda, se va a relajar cada vez menos, hay menor óxido nítrico, y esto pues incrementa la resistencia vascular periférica y trae complicaciones con la propia placa ateromatosa. En algunas oportunidades esta placa, como les repito, se complica, puede sangrar de forma parcial y constituye la formación de un trombo, o se desprende y puede originar un émbolo. Desde el siglo XVII, Steinham menciona que la arteria, ¿no?, tiene una edad, y a eso se denomina edad vascular. Miren, desde ya el siglo XVII se pensaba que la edad cronológica de un individuo constituida fundamentalmente la edad de sus arterias.
Y los estudios hoy en día para la educación del Programa Nacional de Colesterol en Estados Unidos intentan, ¿no?, resaltar este valor, ¿no? Dime qué edad tienes en función de la edad de tus arterias. Y es como que el paciente entiende mejor la necesidad de cooperar con el tratamiento y con la educación. Esta es la aterosclerosis, ¿no?, el mecanismo a partir del cual se produce el envejecimiento del endotelio vascular y las complicaciones que derivan del ateroma. Y llegamos al colesterol. Miren, 97% de los lípidos en nuestro organismo están constituidos fundamentalmente por ácidos grasos y triglicéridos. Un 3% de los lípidos realmente están constituidos por colesterol y derivados, fosfolípidos, etc. Esta estructura es una estructura cíclica que remeda obviamente, ¿no?, a un ciclo pentano. No llega acá. ¿Sí? Y al fenantreno, esta estructura cíclica, tiene un extremo donde está el radical hidroxilo, que es polar, y un doble enlace a nivel del segundo anillo, y posteriormente, ¿no?, una cadena en el extremo lateral de 6 carbonos. Es una estructura anfipática, constituyendo fundamental de estructuras como las membranas, que favorece la permeabilidad y el intercambio del intra y el extracelular, o forma parte de la conformación de las lipoproteínas, de las que obviamente se desarrollan en una interacción fabulosa para proveer, ¿no?, precursores y garantizar el transporte de estas moléculas que de por sí solas no podrían ser transportadas a nivel del torrente plasmático. Lo cierto es de que van a dar origen a las hormonas esteroideas, que tienen receptores fundamentalmente intranucleares, a partir de los cuales pueden obviamente interactuar y favorecer la transcripción. Dan lugar a la formación de los ácidos biliares, de hecho, que es la principal vía catabólica del colesterol. El colesterol no se elimina como CO2 y como agua, como en el caso de los carbohidratos, sino a partir del catabolismo, dando origen a la formación de los ácidos y sales biliares. Da origen a otras moléculas isoprenoides por la estructura. Vamos a ver esteroles como las vitaminas D, que es una vitamina liposoluble. No todo es malo, ¿verdad? No crean que todo es malo para cuando se trata de colesterol. Realmente el colesterol es una molécula fundamental en el metabolismo, es tremendamente valiosa. El organismo requiere aproximadamente 700 miligramos diarios de colesterol para poder satisfacer la síntesis, no solamente de hormonas, de membranas, de ácidos biliares. El 50% de esta cantidad resulta siendo por parte de la síntesis endógena, y el resto debe ser ingerido sí o sí por la dieta. Finalmente, dentro de lo que es la síntesis endógena, aproximadamente un 10% es de origen intestinal y un 10% a nivel del hígado. Todas las células de nuestro organismo pueden obviamente sintetizar colesterol por vía endógena. Cuando hablemos de las hormonas esteroideas, vamos a ver que sin lugar a duda estas hormonas de la juventud son las que obviamente les proveen a estas características del joven, de la aptitud para el trabajo, del ánimo, del entusiasmo, de la alerta. Un joven que obviamente no ingiere colesterol es porque obviamente tiene las hormonas esteroideas por debajo de lo que le corresponde. Por ello es que la inanición, la ingesta pobre de estos lípidos y de colesterol fundamentalmente, va en contra de la síntesis de estas hormonas de la vida y estas hormonas de la juventud. Nosotros vamos a establecer básicamente 3 fases a partir de la cual se produce por vía endógena el colesterol. La primera es a partir de la acetilcoenzima A, aquella molécula común en donde obviamente todas convergen finalmente a partir de acetilcoenzima A para dar lugar a la formación de melonato. La segunda está en relación a la condensación de 6 unidades de isoprenoides para dar formación al escualeno, y finalmente el escualeno se va a ciclar para dar origen al aldosterol y finalmente al colesterol por medio de una serie de reacciones de óxido-reducción. Bien, entonces había una vez 2 moléculas de acetilcoenzima A. Estas se van a condensar por efecto de una tiolasa citosólica, porque este proceso ocurre en el citosol. Esto va a generar un compuesto denominado acetoacetilcoenzima A. Y luego una tercera molécula de acetilcoenzima A
va a originar a la beta-hidroximetilglutarilcoenzima A. Esta enzima es una sintetasa, la sintetasa de la beta-hidroximetilglutarilcoenzima A. ¿Estamos? ¿Bien? Entonces ya tenemos a la beta-hidroximetilglutarilcoenzima A. Posteriormente, nosotros vamos a tener la participación de una reductasa, y en presencia de NAT reducido, nosotros vamos a obtener mevalonato. Este es el paso fundamental, clave para el control de la síntesis endógena de colesterol. Se dice que a partir de mevalonato la reacción es imparable. Cuando sintetizamos mevalonato, sí o sí hay formación o síntesis endógena de colesterol. Razón por la que la industria farmacéutica ha puesto su atención respecto a esta enzima para fabricar, ¿no?, productos que inhiban a esta reductasa y de esta forma controlar la síntesis endógena de colesterol. ¿Le ven ustedes? ¿No? Esta es la reductasa, y hacia la derecha nosotros vamos a tener algunos productos de la industria farmacéutica, las estatinas, que tienen por función inhibir a la reductasa y de esta forma bloquear la síntesis de mevalonato. Y de esta forma disminuir la síntesis endógena del colesterol. Más adelante vamos a ver que existen también otros niveles para el control de la síntesis. La segunda etapa está relacionada fundamentalmente a la actividad del mevalonato. En presencia de dos moléculas de ATP, este mevalonato se fosforila en una posición 3 y luego 5, ¿no? Obviamente pierde se descarboxila de forma espontánea y da origen a esta unidad isoprenoide, el isopentenil bifosfato. En realidad es 3,5-pirofosfato. Aquí participan fundamentalmente 3 enzimas quinasas que favorecen esta, ¿no?, fosforilación del mevalonato. Se isomeriza, da origen a un doble enlace y forma el dimetil-alil pirofosfato. ¿No? A partir de aquí se van a producir la unión de varias de estas moléculas de isoprenoides para dar origen al geranil, que es una molécula de 10 carbonos, ¿no? Y posteriormente al farnesil, que es una de 15 carbonos. 2 moléculas de farnesil van a dar origen a la del escualeno. Finalmente tenemos ya la molécula de 30 carbonos. A partir de mevalonato, un compuesto de 5 carbonos, 6 moléculas de estos isoprenoides, en conclusión, van a dar origen a la molécula del escualeno. ¿Qué necesitamos? Varias transferasas, magnesio y ATP. Entonces ya tenemos a este compuesto de 30 carbonos. Por eso es que ustedes ven esa señal en 6, ¿no? Posteriormente, nosotros vamos a tener la participación de una 2,3 epoxidasa para dar origen a esta molécula de escualeno 2,3 epoxidasa. Esta se va a ciclar, ¿no? Nosotros vamos a tener a la oxoescualeno, ¿no?, ciclasa, para dar la nosterol ciclasa, para dar origen finalmente a la nosterol, ¿no? Ya vemos acá una molécula completamente ciclada. Posteriormente el anosterol va a ser sustrato de reacciones de óxido de reducción 5 en realidad, para perder o descarboxilarse de manera importante y perder 2 compuestos carbonados, ¿no?, para originar al demosterol, al simosterol y finalmente al colesterol. ¿Ven ustedes? ¿No? Estas son las 5 reacciones de óxido de reducción a partir de las cuales se forma simosterol. Y posteriormente nosotros vamos a tener el efecto de una isomerasa para cambiar obviamente la posición del doble enlace y la conformación del 7 de hidrocolesterol y finalmente el colesterol. Ya tenemos a este ciclopentanofenantreno. Muy bien, para recapitular, ¿cuáles son los puntos o niveles de regulación de la síntesis endógena del colesterol? Fundamentalmente a nivel de la hidroximetilcoenzima A reductasa, ¿no?,
Hay fármacos que la inhiben, las estatinas, habíamos dicho, que son derivados de una especie de hongo. El propio mevalonato, que regula la menor o mayor formación de colesterol. El incremento del sustrato, obviamente, va a detener la formación del producto. Y el propio colesterol, ¿no? Una ingesta calórica rica, obviamente en grasas, ¿puede conducir a una disminución de la síntesis endógena? Sí. Existen hormonas a partir de las cuales pueden regular a la reductasa, y esto pues lo hacen gracias a su acción sobre la fosfatasa. Miren, este hidroximetilglutarilcoenzima reductasa fosforilada se mantiene inactiva por este candadito del fosfato, y la fosfatasa finalmente la convierte a su forma activa. ¿Quién promueve este efecto? La insulina. Entonces la insulina y las hormonas tiroideas van a obviamente incrementar la acción de la reductasa por su efecto sobre la fosfatasa. En cambio, el cortisol y el glucagón van a reducir la actividad de la hidroximetilglutarilcoenzima A, porque van a favorecer en su forma fosforilada. Y esto lo hacen a través, básicamente, de la acción sobre la quinasa. Entonces habíamos mencionado que obviamente la inhibición no se puede producir también por una ingesta importante de colesterol por la dieta, ¿no? Por una inhibición de la reductasa, ¿no? La enzima que acetila, ¿no? O acidifica el colesterol a nivel citosólico es obviamente la ACTA, la acilcolesterol coenzima transferasa. Recuerden que la LCAT lo hace a nivel plasmático y su homóloga a nivel celular es la ACAT, ¿no? Y también se puede regular en circunstancias en las que la transcripción del gen correspondiente disminuye la expresión de los receptores del LDL colesterol a nivel del endotelio de los vasos, y de esta forma el ingreso del colesterol a las células se ve reducido, ¿sí? Entonces vean ustedes que esta captación se hace en un 75% de las veces bajo una forma de regulación a través del receptor, y un 25% se hace a partir del macrófago en sus receptores de baja afinidad, y que esta es la razón por la que muchas veces se puede dar origen a las famosas células espumosas, a las estrías grasas, a las placas ateriomatosas, porque a este nivel no existe autorregulación. Estos son los niveles, ¿no?, óptimos, de acuerdo al consenso, ¿no?, del Grupo de Educación Nacional para el Colesterol, a partir de los cuales a la fecha se mantiene, ¿no?, que el óptimo del nivel de colesterol debería ser menor de 200, que el LDL debería ser menor de 100. Entonces la ATP, este grupo colaborativo, es quien aporta algunos parámetros de referencia para hacer prevención de tipo primaria y secundaria. Cuando hablamos de tipo primaria es cuando los datos se expresan hacia la población en general. En cambio, una prevención de tipo secundaria está destinada a pacientes que han padecido de un evento vascular coronario o similar. Estos son los niveles recomendados para los triglicéridos, siempre menor de 150 miligramos por decilitro. Y para los niveles del HDL colesterol, recordar que lo adecuado serían por encima de 60 miligramos por decilitro, en tanto que un valor por debajo de 40 estaríamos en una condición también de alto riesgo, por el efecto del transporte reverso del colesterol del endotelio de los vasos hacia aquellos órganos en donde el metabolismo resulta siendo alto, por ejemplo el hígado, la corteza suprarrenal. ¿Sí? Entonces, recuerden que no solo las hiperlipemias o hiperlipidemias resultan siendo factores de riesgo para la enfermedad vascular, también las hipolipemias, aquellas que cursan con HDL colesterol bajo. Porque obviamente no aparece el denominado efecto de protección vascular, ¿no? Y esto es importante. Recuerden que el receptor del LDL, ¿no?, que obviamente tiene posiciones claves en relación a la unión específica con la ApoB100, a partir de la cual
va a comandar la interiorización del LDL colesterol para la formación de la vacuola con el soporte de la clatrina. Bien, para efecto de los ácidos biliares, estos son compuestos de 24 carbonos. Y habíamos mencionado que la ruta principal del catabolismo del colesterol resulta siendo la formación de los ácidos biliares. Recuerden que la mayoría de veces estas se producen por reducción del doble enlace, por adición de grupos hidroxilos, y tienen su efecto fundamentalmente por efecto de la 7-alfa hidroxilasa, una enzima clave en el catabolismo de la molécula. Existen 4 tipos de ácidos biliares, todos ellos se producen por conjugación y van a diferir generalmente en el número de compuestos hidroxilos. La mayor parte de los ácidos biliares se reabsorben en el hilo. Un 90% de los ácidos biliares que se liberan a nivel del tracto gastrointestinal se van a reabsorber. Lamentablemente, muchos de estos van obviamente a tener también un efecto importante porque pueden cristalizarse y pueden de alguna manera originar la formación de cálculos biliares. En la vía biliar pueden originar la denominada colelitiasis. ¿Sí? Hay un fármaco que se denomina colesteramina, que es una resina que obviamente impide la reabsorción de los ácidos biliares. Esto ha sido empleado hoy en día para el tratamiento de la hipercolesterolemia de forma eficiente, ¿no? Se impide la reabsorción de los ácidos y sales biliares, entonces estos van a ser eliminados por las heces. Luego se obliga al organismo a fabricar nuevas moléculas de ácidos biliares a partir de nuevas moléculas de colesterol. Entonces, de esta forma, obviamente, vamos a tratar la hiperlipemia. Vean ustedes, por efecto de esta 7-alfa hidroxilasa, en presencia de citocromo P450, porque esto ocurre a nivel microsomal, y en presencia de NAD, de nicotinamina, adenina, fosfato reducida. Entonces vamos obviamente a obtener una 7-alfa hidroxicolesterol, colestano y finalmente colil-CoA. Esta va a ser el origen del ácido cólico, ¿no? La colil se puede unir a la glicina y va a formar glicocolato, o se puede unir a la taurina y va a formar taurocólico. El pool de ácidos biliares vienen aproximadamente, se consumen 0.5 gramos de colesterol al día para formar los ácidos biliares y se eliminan por las heces una cantidad similar, ¿no? Aproximadamente son 30 gramos al día de sales biliares las que se vierten al tracto digestivo y a ese nivel se reabsorbe por la circulación enterohepática. Es importante conocer que a nivel del tracto digestivo también se produce la formación de ácidos biliares secundarios por oxidación por parte de las bacterias intestinales, ¿no? Bien, en relación a las hormonas esteroideas, estas resultan siendo básicamente mensajeros que regulan, que activan el metabolismo para las funciones corporales principales. Tienen muchas de estas un ritmo circadiano y tienen mucho que ver en relación al crecimiento y desarrollo, la reproducción y la expresión de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Esto es para que un individuo del género masculino se vea como varón o para que un individuo del género femenino se vea como tal, ¿no? Finalmente, ellos son los responsables de esta expresión a los que denominamos caracteres sexuales secundarios, ¿no? También tiene un efecto que está relacionado fundamentalmente al uso y al almacenamiento de la energía y muchos de estos pueden obviamente dar origen a otras que van a tener mucho más relación directa con el control fundamentalmente de las sales y también de los glúcidos. Habíamos mencionado que la pregnenolona es una hormona también denominada de la juventud, que obviamente se halla en su máxima expresión entre los 20 y 30 años, de tal manera que participa mucho en los procesos de aprendizaje, en la memoria,
en el pensamiento, el ánimo y la alerta. Y esta otra, que es la de hidroepiandrosterona, que tiene un efecto antioxidante potente y que sin lugar a duda está relacionado con la activación del sistema inmune y a la expresión y distribución de la grasa corporal. Es empleada de forma muy frecuente para diferenciar esta alteración en neonatos que se conoce como síndrome de feminización testicular. Entonces veamos ustedes, progesterona, testosterona y estradiol, hormonas sexuales, y abajo aldosterona, mineralocorticoide, cortisol, glucocorticoide y obviamente esterol, que es la vitamina D3. Estos dos, la aldosterona y el cortisol, tienen un efecto también en relación a la regulación de las sales y de los glúcidos. Y la vitamina D3, que es un esterol, que en su forma activa se encuentra dihidroxilado, la 1,25-dihidroxicolecalciferol, que tiene un efecto sobre la absorción del calcio fundamentalmente. La primera hidroxilación de la vitamina D se produce a nivel de la piel por efecto de la radiación solar, la radiación ultravioleta. Nosotros tenemos la primera hidroxilación y la segunda la tenemos obviamente a nivel del riñón. Es importante conocer que cuando se administran dosis inferiores a las requeridas, muchos de los niños pueden presentar anomalías importantes en relación al desarrollo óseo y puede aparecer osteomalacia y raquitismo. Se dice que en circunstancias en las cuales se recibía una pobre iluminación o exposición a la radiación solar, muchos de estos individuos desarrollaban este tipo de alteración, fundamentalmente a nivel de los huesos de la cadera en los niños. Bueno, hoy en día tenemos la forma activa de la vitamina D de forma parenteral y en circunstancias en las cuales la exposición solar es pobre, se puede administrar de manera parenteral. También se habla de su efecto antitumoral y su efecto de protección sobre la actividad cardiovascular. De tal manera que ustedes van a encontrar publicaciones en el medio que nos hablan del efecto protector de la vitamina D3 respecto a la función cardiovascular y al efecto anticancerígeno. Muy bien, entonces tenemos aquí al colesterol. La TSH y la ACTH tienen un efecto permisivo sobre este desacoplamiento, se produce una ruptura de la cadena lateral y da origen a la pregnenolona. Esta pregnenolona puede ser sustrato de una 17 hidroxilasa o una 3-beta o lesilogenasa. Si es la 17, nosotros vamos a tener obviamente a la dihidroepiandrosterona. Y si por el contrario resulta siendo la 3-beta o dihidrogenasa, nosotros vamos obviamente a tener progesterol. A partir de progesterona, esta puede ser atacada por dos hidroxilasas diferentes y podemos obviamente finalmente obtener un mineralocorticoide, el más representativo, la aldosterona, que tiene un efecto fundamentalmente sobre la retención de electrolitos, agua y electrolitos, y también el cortisol, que tiene un efecto sobre el metabolismo glucídico. Es la hormona de la alerta, aquella que, sin lugar a duda, tiene un efecto hiperglicemiante. Bueno, esta es una característica del receptor LDL que hemos visto en el seminario anterior, y cómo es que a partir de la cola, la unión con esta clatrina puede dar soporte a la formación de la vacuola para interiorizar y proceder al aprovechamiento del colesterol. En el endosoma se va a producir este aprovechamiento. Los cuerpos cetónicos. Para hablar de los cuerpos cetónicos, nosotros tenemos que acordarnos de dos condiciones fundamentales. Una, la del ayuno prolongado. Y dos, una complicación tremendamente frecuente en sujetos diabéticos, que es el coma cetoacidótico o coma diabético propiamente dicho. Pero no son circunstancias únicas. Dentro de lo que corresponde a la formación, muchos de ustedes probablemente se van a dedicar a la ginecobstetricia. Y allí también aparece una condición muy singular. Vean ustedes que durante el primer trimestre de la gestación se produce una condición
en donde la gestante muchas veces no tolera la vía oral. A eso se denomina hiperemesis gravídica. De tal manera que puede permanecer, ¿no?, días enteros sin poder tener una tolerancia oral. Y es allí donde se va a producir una cetoacidosis de manera importante. Si nosotros no le ponemos una vía a esa gestante, ¿no?, por lo menos para hidratarla, ¿no?, y ponerle de alguna forma, ¿no?, en condiciones de resguardo, esa gestante podría obviamente complicarse y complicar también el producto de la gestación. Entonces, durante la hiperemesis gravídica también se produce cetoacidosis por el ayuno prolongado, porque la tolerancia oral prácticamente se hace nula en virtud de los vómitos, de las náuseas. Recuerden que a este nivel, en esta primera etapa, la implantación puede, en algunas mujeres, producir estos efectos. Otra condición importante, en donde se puede obviamente llegar al ayuno prolongado, es durante esos episodios de huelgas de hambre. Ahora son poco frecuentes, pero 20 o 30 años atrás resultaban siendo prácticas muy comunes para probablemente, ¿no?, presionar a las autoridades a tomar algunas decisiones políticamente no correctas. Entonces, durante las huelgas de hambre o ayuno prolongado, también se pueden producir complicaciones importantes en relación a una sobreproducción de cuerpos cetónicos y encontrarse el individuo en un proceso de severa gravedad. Más adelante vamos a ver que durante el ayuno se van a proceder a identificar 3 etapas fundamentales. Bueno, pero antes debemos obviamente recordar algunos aspectos que ya vieron ustedes en relación al metabolismo de los ácidos grasos, ¿no? Lo primero que ocurre es que existe una movilización de ácidos grasos. Y esto se produce fundamentalmente por una actividad de una enzima, la lipasa sensible a hormonas. Y es que el glucagón, la adrenalina, la noradrenalina pueden obviamente generar una mayor formación del AMP cíclico y a su vez activar, ¿no?, a esta proteína quinasa que se encontraba inactiva. Una vez activa, esta obviamente generaba la actividad de la lipasa sensible a hormonas, que la hacía obviamente activa, y de esta forma daba lugar al ataque de los triglicéridos para dar lugar a la formación a los ácidos grasos libres y al triglicérido de forma consiguiente, ¿no? Y por lo contrario, la actividad de la fosfatasa inactivaba esta lipasa sensible a hormonas y el ciclo iba a ser inverso. La segunda etapa consistía fundamentalmente en la activación del ácido graso, y esto pues se producía por efecto de una sintetasa, la coenzima sintetasa o la tioquinasa, ¿no? Entonces teníamos luego al ácido graso activado. En este caso podría ser palmitoide. La tercera etapa, ¿no?, que obviamente generaba la producción o el ingreso de la coenzima a la mitocondria, porque la formación de los cuerpos cetónicos son procesos mitocondriales. Estas enzimas para la formación de los cuerpos cetónicos son mitocondriales. Y para ello, obviamente, necesitábamos hacer progresar este coenzima activado a la membrana externa, al espacio intermembranoso y luego a la membrana interna. Y para ello teníamos obviamente necesidad de hacer uso de la CAT1 y de la CAT2, ¿no?, la carnitina aciltransferasa 1 y 2, así como un transportador. Vean ustedes, a nivel de membrana mitocondrial externa tenemos la sintetasa, la activación mediante la coenzima A, la CAT1, que por efecto de la carnitina nosotros teníamos este compuesto intermediario, la C-carnitina, luego la translocasa que nos permitía obviamente, ¿no?, interiorizar, ¿no?, y la CAT2 que nos permitía obviamente dejar a la coenzima A, y teníamos ya a la 5A, ¿no?, para proceder a la beta-oxidación o a la formación de los cuerpos cetónicos, dependiendo de la necesidad metabólica, ¿no? Entonces este control se producía en virtud de si obviamente en el organismo se requería, ¿no?,
formar cuerpos cetónicos o finalmente ingresar a hacer la beta-oxidación. Entonces veamos, para la formación de los cuerpos cetónicos la ruta es muy similar a la beta-oxidación. Lo primero que ocurre, ¿no?, es que obviamente nosotros necesitamos a una enzima, la beta-acetotiolasa, que condensa dos moléculas de acetilcoenzima. Luego, esta sintetasa va obviamente a originar este hidroximetilglutanilcoenzima A, ¿sí? Y por efecto de una liasa, nosotros vamos a tener al primer cuerpo cetónico, el acetoacetato. El acetoacetato, por descarboxilación, va a formar a la acetona. Y por efecto de una hidroxibutirato deshidrogenasa, va a formar beta-hidroxibutirato. Estos tres últimos son los tres cuerpos cetónicos que son empleados por la célula en ausencia de glucosa, que son la fuente de energía inmediata, ¿no?, que se provee el organismo para garantizar que los procesos metabólicos puedan obviamente llevarse a cabo. Entonces, ¿cómo se produce la regulación? Pues, como habíamos mencionado, recuerden que las enzimas intramitocondriales van a originar cuerpos cetónicos. Acá tenemos a partir de la acetilcoenzima A dentro de la mitocondria, van a dar origen a la formación de los cuerpos. Pero fuera de la célula, estos procesos similares pueden originar colesterol o ácidos grasos dependiendo de la demanda metabólica. ¿Qué cosa es la cetoacidosis? Como su nombre bien lo dice, el incremento de los cuerpos cetónicos circulantes y que pueden obviamente ser filtrados y eliminados por la orina. ¿A qué niveles? Cuando este volumen está por encima de los 3 milimol por litro eliminados por la orina, puede aparecer una hiperglicemia que está en el orden de más de 300 miligramos por decilitro. El pH desciende porque estos son compuestos ácidos. Las cifras aproximadamente por debajo siempre del 7,3, y la mayor parte de veces van a ser neutralizados por los tampones, por el sistema de carbonato ácido carbónico, y por ende van a consumir estas moléculas, conllevando a una depresión por debajo de los 15 milimol por litro. Esto se produce habitualmente por un déficit parcial o absoluto de insulina y por el incremento de las hormonas contrarreguladoras que son hiperglicemiantes, ¿no? ¿Quiénes son? El GABA, la hormona del crecimiento, la somatotropa, las catecolaminas, el cortisol. Todas estas van a confluir para hacer posible que en el organismo la fuente alternativa de energía pueda obviamente estar en base a la formación de los cuerpos cetónicos. Claro está, el precio resulta siendo alto. La formación de estos compuestos ácidos conduce a un trastorno del equilibrio ácido-base que en muchos de los pacientes pueden llevar a una complicación fatal. ¿Por qué? Porque estos cuerpos cetónicos pueden conducir, ¿no?, a deshidratación, a acidosis metabólica, a una compensación respiratoria, razón por la que el paciente genera una respiración superficial denominada respiración de Kussmaul, con aliento cetónico, como a manzanas, como olor cítrico, porque son compuestos ácidos. La acetona resulta siendo el responsable de este mecanismo, y que los otros dos cuerpos cetónicos, el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, pues son ácidos no volátiles, razón por la cual su condición de fijos los lleva necesariamente a ser eliminados por la vía urinaria. De manera que nosotros podríamos monitorizar, ¿no?, el aporte o el manejo favorable de esta complicación por los niveles de la cetonuria. En circunstancias en las cuales un paciente fundamentalmente diabético desarrolla una complicación como la cetoacidosis, el tratamiento de elección, como podrán darse cuenta, es la administración de insulina exógena, ¿no?, porque es la única forma de corregir este trastorno, y es que los cuerpos cetónicos se van a ir normalizando y va a ir desapareciendo la cetonuria. Es una forma eficaz de poder monitorear la evolución favorable de un paciente con este tipo de complicación. ¿Sí? Entonces yo les decía que en realidad el ayuno,
que está definido fundamentalmente por la ausencia del aporte de nutrientes por un periodo mayor de 8, 12, 24 o más horas, produce generalmente 3 etapas, ¿no?, bastante marcadas. En la primera de ellas, lo notorio es la presencia de hipoglicemia, y el individuo experimenta este tipo de sensación de mareo, de astenia, ¿no?, y de una sudoración fría, de tal manera de que se activan los mecanismos de glucogenólisis y gluconeogénesis y la movilización de los ácidos grasos libres para proveer de la fuente alternativa de energía, ¿no? Este periodo puede ser variable y depende de las reservas que el individuo traiga, como glucógeno hepático y como glucógeno muscular, que van a ser utilizados de forma local. Si este individuo tiene una buena reserva, es probable que esta etapa pueda obviamente durar 24 horas aproximadamente. Si por el contrario las reservas de glucógeno hepático son escasas, a lo mejor pues van a durar entre 8 y 12 horas, ¿no?, a partir de los cuales se van a activar todos los mecanismos de movilización de los ácidos grasos libres. La segunda etapa es una etapa característica en donde participa fundamentalmente la función hipotalámica. Es que allí se van obviamente a poner en marcha todos aquellos mecanismos que van a estar en relación a la liberación de estas hormonas de la adenohipófisis. La somatotropa, por ejemplo, que va a tener una acción fundamentalmente lipolítica, ¿no? Y se dice que cuando los pacientes resultan siendo niños, por incremento de la somatotropa, el niño crece durante el periodo de ayuno, en este periodo de estrés, ¿no? He escuchado decir ustedes que cuando los niños se enferman, crecen, y es porque obviamente este mecanismo de estrés desencadena una liberación de somatotropa que hace que el niño crezca. La ACTH va de alguna manera a potenciar fundamentalmente la glucogenólisis, el cortisol, que obviamente se libera en función del ritmo circadiano a predominio del diurno, porque esto es la hormona del estrés, obviamente cambia su ritmo de liberación. Y aquí obviamente se va a estimular la actividad hiperglicemiante, ¿no? La TSH disminuye fundamentalmente la liberación de insulina. Las suprarrenales, en virtud de la médula suprarrenal, se van a liberar mayor número de adrenalina y de noradrenalina, y en el páncreas se va a liberar el glucagón. Entonces la tasa de metabolismo basal disminuye y la actividad física por consiguiente también, porque el organismo necesita ahorrar energía. Este periodo va a hacer que las acetilcoenzimas incrementen en cantidades, ¿no?, extremas, y los cuerpos cetónicos van a ser característicamente los responsables de que predomine este disturbio ácido base. Se dice que este periodo puede extenderse hasta 40 días, luego de los cuales viene la tercera fase, que es obviamente una fase en la que el individuo ingresa a un estado de gran compromiso, aparece un edema cerebral, y de no intervenirse de forma inmediata, el individuo puede fallecer. ¿Sí? Al respecto, como conclusión, yo quería obviamente traerles finalmente una reflexión en relación al tema, ¿no? Nosotros hemos visto cómo a partir de los factores de riesgo cardiovascular, las hiperlipemias o hipolipemias con exceso de colesterol pueden de alguna manera converger y formar parte de factores potenciadores del daño vascular. Esto generalmente aparece en circunstancias en las cuales estos individuos con factores de riesgo identificados generan algún desequilibrio o balance o por algún mecanismo de descompensación, van a finalmente a desarrollar estas complicaciones vasculares a nivel de las coronarias, a nivel cerebral, a nivel de, obviamente, órganos que tienen irrigación terminal. Generalmente este tipo de problemas aparecen con la edad. Después de los 40 años existen mecanismos que actúan de forma inapropiada y que se potencian en virtud de los hábitos de vida poco saludables. Entonces es importante poder identificar a los denominados factores de riesgo.
que van a clasificarse fundamentalmente en dos grandes grupos: aquellos que no son modificables y aquellos que sí son modificables o controlables. En nuestro medio, la enfermedad vascular coronaria, catalogada como de bajo riesgo en el 60% de la población, se dice que este parámetro en realidad es mal definido, porque no se han hecho estudios de corte para que en realidad puedan determinarse en cuánto contribuyen nuestros malos hábitos de alimentación o se busca en realidad algunos antecedentes familiares que pueden sin lugar a duda aportar respecto a la identificación de los factores de riesgo. Entonces sería interesante que como modo de reflexión cada uno de nosotros pudiera evaluar, ¿no?, en su entorno familiar o social, ¿no?, la existencia o no de estos hábitos saludables, ¿no?, y si por el contrario no existen, poderse obviamente constituir en elementos que puedan difundir, ¿no?, los estilos de vida saludable, con una actividad física regular, una actividad que aproximadamente en promedio resultan siendo, ¿no?, de 30 minutos diarios con ejercicios aeróbicos, con el aporte de una dieta rica en ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 y omega 6, ¿no?, para favorecer correctamente el balance de prostaglandinas a nivel del endotelios de los vasos, la formación del óxido nítrico. Esta actividad física regular, recuerden, ¿no?, que va a potenciar además la formación de colaterales a nivel de las coronarias, ¿no?, y por sobre todo dejar de lado los hábitos nocivos, ¿no?, el tabaquismo, el alcohol. Ciertamente sería importante si obviamente cada uno de nosotros pudiera a lo mejor desarrollar la investigación bibliográfica concerniente para que poco a poco nos lo podamos aportar mediante estudios locales, ¿no?, una contribución a lo que es el manejo del riesgo cardiovascular. A la fecha nosotros solo lo calculamos en virtud de algunos scores que son obviamente importados, el de Framingham, por ejemplo. Pero sería un aporte importante, a lo mejor, ¿no?, proponer algunos de estos factores locales que también obviamente puedan identificar aquellos individuos que tienen un riesgo alto. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta al respecto? Bueno, yo les agradezco su atención y eso sería todo. Muy amable.